Bien, hermanos, continuando porque el video anterior no terminó. Y yo les decía, antes de ir al último ejemplo, que creo que nos va a venir bien mm, si no me animo a seguir hablando, porque bueno, ya lo sabe. Pero lo que hemos leído en 1 Corintios 8 versículo 1, ¿no? Del conocimiento envanece, pero el amor edifica, es muy parecido a lo que se ha usado tomando en cuenta la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, específicamente el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y este texto se ha sacado tantas veces de contexto. ¿Y qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que usted y yo hemos escuchado de este texto? La letra mata, el espíritu vivifica. La letra mata, el espíritu vivifica. Bueno, ¿cuál letra y cuál espíritu? ¿Por qué mata la letra y por qué el espíritu vivifica? Entonces venimos y nos inventamos una respuesta con buena intención, pero no se ajusta al contexto bíblico, porque el versículo 6, cuando lo citamos el último pedacito, el que nos conviene. No hay que estudiar, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Eso es lo que dice el versículo. Leemos el versículo completo, pero es que también tiene un contexto. Mira cómo dice el versículo 6, el cual asimismo viene hablando de Cristo, que lo nombra en el 4, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Ya ahí le hemos ampliado un poquito el contexto y lo podemos seguir ampliando si leemos a partir del capítulo 3, versículo 1. Pero ya en el mismo versículo 6, de manera completa el versículo, tomando completo el versículo, no un pedacito, si citar un solo versículo no es correcto, imagínate lo que es citar la mitad de un versículo o un tercio de un versículo. No podemos agarrar un versículo y serrucharlo, hermano. No podemos agarrar un versículo y aserrarlo como el pan. No podemos. El cual asimismo, repito, observamos, leemos todas las veces que haga falta. El cual asimismo nos hizo ministros competentes. ¿De qué? De un nuevo pacto. Ah, entonces está hablando en ese versículo de un nuevo pacto. No hay más que hablar. Ahora, ¿de cuál pacto? Hay una coma y ahora lo explica. Da una pausa y lo explica. No de la letra, o sea, no el pacto de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu ¿qué? Vivifica. Entonces, cuando estudiamos el pasaje, en su contexto, hermano, prácticamente es todo el capítulo 3 de segunda la carta a los Corintios, habla de ese nuevo pacto que está en el versículo 6, pero habla en todo el capítulo, pues ahí podemos ver que se refiere a lo pobre, lo débil del pacto de la letra del Antiguo Testamento para salvación. Alguien me dirá, ¿qué pasa? Que no era válido. Bueno, nunca ha sido el propósito del Señor salvar fuera de la fe. El pacto tuvo un propósito, pero no era el de salvación como otros lo estaban viendo. El pacto antiguo. El pacto de la letra nos mostraba nuestra condición y nos acercaba más al Señor. Entonces, Pablo está diciendo que el Señor Jesús, versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes. Ahí está Pablo humillándose. Y por extensión a todos los que le servimos a Él. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¡Wow! El cual Dios nos hizo ministros competentes. Somos competentes porque Dios nos hizo competentes. No porque tú y yo fuimos al seminario, no porque tú y yo estamos tomando clases de hermenéutica, no porque tú y yo seamos mejores que otros. Somos competentes porque Dios nos hizo competentes. ¿Cómo nos hizo Dios competente? Versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, porque nos entregó un nuevo pacto. Ahí está la clave, aleluya. ¿Cuál pacto? No el de la letra, no el escrito en tablas, en piedra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Entonces se refiere ahí a un pacto de vida, a un pacto vivo, a un pacto real que lo podemos seguir estudiando. Se los dejo como tarea, como ejercicio. En España dicen como deber. Y el contexto del versículo 6 posiblemente sea todo el capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios. Es peligroso, peligroso, muy peligroso, hermano, no respetar el contexto, es muy peligroso no leer
no leer bien y es muy peligroso, querido, no tomar en cuenta la idea principal. Y debes leer todo el contexto para tomar la idea principal de lo que se está hablando. Pero hay un texto en Juan capítulo 12 que puede ser interesante porque ahí podemos ver la dirección hacia la idea principal y la dirección hacia las ramas. Juan, Evangelio de San Juan capítulo 12, los versículos del 1 al 8. Mira cómo dice. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Queridos, leemos este pasaje y tenemos que delimitar el contexto, que en este caso es fácil porque es un evento, porque es una narración. Cuando es una narración, tú buscas el comienzo de la narración y el término de la narración, del hecho histórico. Y ahí puedes delimitar el contexto, aunque puedes tener pasajes en otras partes del Nuevo Testamento, incluso del Antiguo, pasajes paralelos, pasajes de referencia que te pueden alimentar ese texto. Del 1 al 8, pues ahí está la unción en Betania al Señor Jesús por parte de María, con esta libra de perfume de nardo puro de un valor impresionante. Podía valer más del salario de trabajo anual. Eso era mucho dinero. Eso era mucho dinero. Entonces, he escuchado, yo no sé qué usted ha escuchado este pasaje. Una vez escuché, basado en este pasaje, que también tiene una referencia a Mateo 26 y en Marcos 14, pero escuché sobre este pasaje, sobre este evento, hablar del valor de la amistad. El valor de la amistad. Y también otro hermano en una tertulia, en una conversación bíblica, él comentó algo así, que el pasaje tiene que ver con la pobreza, el cuidado de los pobres o algo así. Leyendo el pasaje, con una buena observación, usted se da cuenta que no es ninguna de las dos ideas y alguna más que pueda salir. El pasaje no habla del valor de la amistad, el pasaje no habla de la preocupación de los pobres, el pasaje no habla de invitar a los hermanos de la iglesia a comer en nuestra casa, no habla de eso. ¿Por qué digo eso? Porque el pasaje, cuando usted encuentra la idea principal, el pasaje por sí solo habla y usted se va raíz, tallo, tronco y usted va allí y no se va por las ramas. Por ejemplo, versículo 12. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. O sea, ¿cuál Lázaro vino a Betania? De acuerdo al versículo 1. Vino Jesús a Betania y allí en Betania, ¿quién estaba? Corrijo, estaba Lázaro. ¿Cuál Lázaro estaba allí? Dice el texto, el que había estado muerto, el que el Señor había resucitado. Pero sin embargo, el pasaje no va a enseñarme algo de Lázaro. Ya eso lo enseñó cuando el Señor le resucitó. Aquí sencillamente lo utiliza como un elemento ilustrativo, descriptivo. ¿A dónde fue el Señor? Él fue a Betania, donde estaba Lázaro. ¿Cuál Lázaro? El que había estado muerto. Entonces, para usted determinar si Lázaro hoy es la idea principal, usted lo quita del texto. Mentalmente, usted lo omite. Si usted omite a Lázaro del pasaje, ¿el pasaje sigue teniendo sentido? Sí, el pasaje sigue teniendo sentido porque más adelante comienza la idea del pasaje, versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de perfume. Y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, es decir, a raíz del acto de María, Judas Iscariote, el tesorero, el que tenía la bolsa, habla con el Señor Jesús. O sea, el pasaje mismo se olvida de Lázaro. El pasaje mismo se olvida de Betania. El pasaje mismo se olvida que allí hicieron una cena. Son elementos descriptivos, son elementos ilustrativos. Pero la idea del pasaje no es hablar de Betania, no es hablar de Lázaro, no es hablar de la casa, no es hablar de los invitados, no es hablar de la cena.
Entonces, un ejercicio, quite estos elementos mentalmente, no los tache en la Biblia, porque es pecado tachar, quitar las cosas que el Señor ha dicho. Pero mentalmente, imagínese que no están ahí. ¿Pierde sentido el pasaje? No, no pierde sentido. Claro, tal vez nos cueste más saber a dónde fue Jesús. Si quitamos Betania, no sabemos a dónde fue. Si quitamos a Lázaro, no sabemos a cuál casa fue. Si quitamos la cena, no sabemos a qué fue a la casa. Pero aún así el pasaje pierde información, pero no pierde el sentido de la idea principal que comienza cuando María, versículo 3, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Ese es el clímax, la idea central del pasaje. Esa es la columna vertebral. Versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que se había de entregar, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Hipócrita. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres. Por eso el pasaje no habla de los pobres. El pasaje no habla de la obra social. Sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, retoma otra vez. Judas quiere quitar la atención de María, de su acto de adoración, y ya le estoy dando una pista de que habla el pasaje, de su acto de ofrenda al Señor, de su sacrificio. El Señor le dice, déjala, versículo 7, para el día de mi sepultura guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. El Señor no enfoca su atención en los pobres. El Señor no enfoca su atención en Judas. Él enfoca su atención en qué, en qué evento. ¿En Lázaro? No. ¿En Betania? No. ¿Enfoca su atención en las hermanas de Lázaro? No. Dice el versículo 2, Marta servía y Lázaro uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Pone su atención en la cena? No. Entonces todos esos elementos pueden ser quitados, perdemos información del texto, pero no perdemos la idea principal, que es, ¿cuál es? Pues vemos a María derramando el perfume de nardo puro muy costoso delante del Señor y a los pies del Señor, y en base a eso replica a Judas, hace una réplica Judas porque él quería ese dinero para él, quería ese dinero para la bolsa, y el Señor lo dice, déjalo, porque ha hecho eso para el día de mi sepultura. Entonces, la atención básicamente se centra en dos personajes, en esta mujer haciendo el acto de adoración y el Señor Jesús defendiendo el acto de adoración. Entonces, ¿cuál es la idea central del pasaje? Estoy seguro que la ha visto, hermano querido, hermana. El servicio, la adoración, presentar todo lo que tengo al Señor como ofrenda. No es el valor de la amistad, no es invita a los hermanos en Cristo a una cena, no es el cuidado de los pobres. El Señor allí no se fijó en los pobres, en otras partes de la Escritura sí. Pero en ese pasaje vemos el valor de la adoración, el valor del servicio. Servir al Señor con todo lo que tenemos, servir al Señor con lo que más nos cueste, servir al Señor sin mis intenciones egoístas, tipo Judas, lo quería para mí, servir al Señor abandonando todo. Lázaro se quedó sentado en la mesa, Lázaro se quedó en la cena, Marta servía, tal, todo el mundo en lo suyo. Y por lo menos, por lo que vemos en el pasaje, fue esta mujer, María, tomó una libra de perfume de nardo puro y lo derramó ahí, delante del Señor. Ungió los pies de Jesús, dije hace rato, y también dice el pasaje, versículo 3, y los enjugó, los secó con sus cabellos. Cuando ya tienes la idea principal, porque has observado mucho, has observado detalles, has observado los detalles más importantes y los menos importantes, has observado lo que se puede quitar y no pierde sentido el pasaje, has observado lo que no se puede quitar porque pierde sentido, has observado las palabras clave, las que se repiten. Cuando has observado todo eso, has observado las palabras que aunque no se repitan o se nombren una sola vez, le dan un gran sentido al texto. Derramó perfume, nardo puro, enjugó, tal, palabras que saltan, que tienen como más vida que otras. Interpretamos que va muy unido a encontrar la idea principal, el servicio, la adoración, la entrega al Señor Jesús, y luego pasamos a aplicar a nivel de hermenéutica, de aplicación. Hermano, esto fue lo que hizo María. Tú y yo, al igual que María, estamos invitados por el Señor. Somos llamados a adorarle con todo lo que tenemos, a servirle con todo lo que tenemos,
a no distraernos, a no irnos por las ramas, porque podemos pensar en Lázaro, podemos pensar en los pobres, podemos pensar en la cena, en la comida, e incluso podemos pensar en el Señor como invitado. Pero eso no fue lo más importante del pasaje, ni debe ser lo más importante para tu vida. Para tu vida y para la mía, lo más importante debe ser, de acuerdo a este pasaje, adorar al Señor con todo lo que tenemos. No nos importa que hagamos el ridículo, no nos importa que unos Lázaro, otras Marta, otros Judas o la audiencia nos critique. Todo lo que tengo lo entrego al Señor. Y así, hermano, teniendo la idea principal, ya puedes continuar con confianza delante del Señor, preparar tu sermón, preparar tu bosquejo. Podemos trabajar clases de homilética si estás interesado y se lo permite. Y teniendo esa idea principal, tú vas con seguridad al texto, oras al Señor con seguridad, preparas el mensaje con seguridad, lo expones con seguridad, sabiendo, hermano, que lo estás haciendo como obrero aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien. ¿Recuerda? La palabra de verdad. Así que, hermanos, resumo, resumo. El contexto, no lo olvides nunca. No te divorcies. Tienes que casarte con el contexto. Todo texto bíblico va casado a un contexto. No te divorcies del contexto. En primer lugar, la mayor regla hermenéutica. En segundo lugar, lee bien, lee correctamente, lee con tiempo, lee con prudencia, lee observando detalles, cosas interesantes. Lee buscando en qué otra parte de la escritura aparece ese evento, ese relato. Y en tercer lugar, trabaja, trabaja duro, trabaja a muerte, trabaja con sudor, trabaja con tiempo, trabaja esforzándote por encontrar la idea principal del pasaje, lo que fluye del pasaje, lo que le da vitamina al pasaje. Quitamos a Lázaro de aquí, quitamos a Marta, quitamos la cena, quitamos Betania, quitamos Lázaro el que resucitó, y sin embargo la idea principal sigue siendo esta mujer, María, versículo 3, tomando una libra de perfume de nardo puro y arrojándolo delante del Señor. Dice el texto, de mucho precio, de mucho precio. Todos sus ahorros los entregó al Señor Jesús. Eso sí es lo importante del pasaje. Y no nos perdemos en las ramas. No nos podemos perder a las ramas, bueno, y los 300 denarios, hermano. Hoy vamos a hablar de los denarios de Jesús. No, eso no es lo más importante. Basta con saber que era de mucho valor. Entonces, hermano, la idea principal te ayuda a ser fiel. Y todas las tres reglas que hemos nombrado, el contexto, la lectura idónea y el descubrimiento de la idea principal, nos ayudan a mantenernos en el texto. Nos ayudan a trazar bien la palabra de verdad, nos ayudan a reconocer que toda la escritura es inspirada por Dios, nos ayudan a madurar en el Señor y nos ayudan en obediencia a darle honra y gloria reconociendo que la iglesia es propiedad del Señor y Él la compró con su sangre. Hermanos, que el Señor me les bendiga. Los felicito por prepararse en Cristo. Adelante en el Señor. Oro por vosotros. Gracias por orar por mí. Y que el Señor nos ayude a amarle cada día más, a obedecerle, a odiar el pecado y a ser atraídos cada día por su santidad. Preguntas, me las pueden hacer sin problema. Podemos seguir teniendo más encuentros, Dios mediante, y que nuestro amado Salvador reciba todo nuestro esfuerzo, porque el Espíritu Santo está en nosotros y lo produce para amarle y para honrarle. Que Dios le bendiga, hermano, y seamos hallados delante del Señor como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse. Dios le bendiga.